Acá chicos, buenos días. Llegué como campeón. Le quité la presentación al tiro al toque. Bosquejo de tumores en columna. Eso es lo que nos va a citar hoy día en la mañana. Si ustedes se dan cuenta, las clases se han ido adaptando a un traumatólogo general, no a un especialista en columna. Yo espero que la línea siga así para que ustedes terminen siendo traumatólogos y hagan lo que les estamos diciendo. No sacamos nada que les enseñamos cuestiones que al final no los digan y digan, no, esa cuestión no tiene que ver a alguien de columna. La idea es que esta es la pega que tienen que hacer ustedes. Vamos a dividir los tumores vertebrales en dos tipos. Los extradurales, es decir, los que están fuera de la dura madre, en el espacio pendular o en la vértebra, y esto atañe fundamentalmente a los traumatólogos, a los que nos dedicamos a la columna. Y los intradurales, que pueden ser intradurales propiamente tal, pero extramedulares, o los intradurales e intramedulares. Esto habitualmente es de resorte del neurocirujano. Los tumores vertebrales en general tienen una frecuencia bastante fácil de aprender. El 70% de cualquier tumor en la columna habitualmente, o sea, el 70% de los tumores en la columna son metástasis. O sea, cuando vean un tumor en la columna, no piensen en otra cosa más que esto puede ser una metástasis. Una metástasis, una metástasis, una metástasis. Hay un 25% de ellos que son mielomas múltiples, que son ya enfermedades linfoproliferativas, y hay un 5% que son tumores primarios. Es así de simple la distribución. Una cosa que les puede ayudar es mirar la ubicación del tumor en la vértebra. La mnemotecnia en general es que si ustedes encuentran tumor en el arco posterior, habitualmente es un tumor benigno y es primario. Cuando el tumor es del cuerpo, habitualmente es maligno y es una meta. ¿Entienden, no? O es un primario maligno o es una meta. Si es del arco posterior, es benigno. Primario benigno. Esto es la mnemotecnia, ¿no? Esto es como va el primer approach. Yo veo un tumor y dice, mira, la ubicación ya me dice que va por este lado. Si quieren ver edades, fíjense que los tumores primarios benignos son de la primera y la segunda década de la vida. Después de los 20 años, el 70% de los primarios en columna son muy malos. O sea, tener un tumor a los 20 años de la columna no es una meta, es un tumor primario. Metástasis en general se da entre la cuarta, quinta y sexta década de la vida. Y cuando ya tenéis lesiones en la quinta y sexta década de la vida, como más viejo, habitualmente son lesiones linfoproliferativas. O sea que ya tenéis que por la localización podéis achuntarle, o por la edad podéis achuntarle. ¿Cómo se estudia un tumor? Habitualmente, y aquí está lo que les decía yo, que la radiografía es como el pan, uno parte, porque los síntomas de un paciente con un tumor de la espalda son súper vagos. Un dolor axial, como que me duele, aparecen las banderas rojas, de acuerdo a la clínica que les hicimos ayer, ha tenido un poquito baja de peso, antecedentes de un tumor escondido en otra parte. Entonces, en esas circunstancias, uno se le prende la bandera roja y uno dice, al menos le voy a tomar una radiografía. El problema es que la sensibilidad de la radiografía es muy mala. Para poder tener alguna lesión en la columna que se vea en la radiografía, tiene que tener al menos el 30% de la destrucción del tejido óseo de donde se está viendo, para poder verla en la radiografía. Significa que la lesión no es pequeña. Las lesiones chicas no se van a ver. Por lo tanto, la sensibilidad de una radiografía no es muy buena. ¿Para qué te va a servir la radiografía? Para saber si está en cifosis, si está con buen balance, si tiene lesiones en otra parte que no se hayan visto. Es como el primer approach. Por lo tanto, en un estudio de un paciente con un tumor de la espalda, tómenle una radiografía. Tómenle una radiografía. Cuando ya sospechen que puede existir una radiografía, es que hay que empezar a estudiar. Uno de los estudios que se hace es el cintigrama óseo. Pero ojo, el cintigrama óseo tiene su bemol. Este muestra fundamentalmente lesiones plásticas. Lesiones líticas no se ven en el cintigrama. Por lo tanto, no está indicado para los mielomas o los linfomas. No se van a ver. A menos que una de las lesiones se haya quebrado y el paciente esté intentando formar hueso por la fractura. Ahí se va a ver un poco, pero no se va a ver la magnitud en un mieloma.
se ve fundamentalmente actividad plástica. El 95% de los tumores tienen lesiones plásticas, por lo tanto se van a ver. Lesiones desde 2 milímetros, o sea, lesiones pequeñas tampoco las puede discriminar. Veamos un escáner. Sí, el escáner sirve, por supuesto que sirve, porque el escáner te va a evaluar el compromiso óseo. Fíjense en ese tumor que está ahí en un paciente joven. Pero fíjense en otra cosa. Hay otra lesión. ¿Esa lesión es tumoral? No tiene pinta. Tiene una pinta de ser una espondilolistesis que le hicieron una fusión sin fijación a una malformación. Pero el tumor que está provocando el problema es ese que está allá arriba. También te sirve como guía para hacer biopsia. ¿Dónde puedo hacer una biopsia? Cuando uno tiene un escáner, tiene una biopsia que es muy difícil de agarrar aquí, pero es más fácil acá. También te sirve en la planificación quirúrgica. Y cuando ustedes estén estudiando un tumor, tienen que hacer una etapificación. Si tú estás pensando que el tumor de la espalda está, y tú lo primero que vayas a pensar es una meta, buscar el primario. Tiene un TAC de tórax, abdomen y pelvis. Y el abdomen y pelvis tiene que ser concordante. Y así buscáis si tiene lesiones en otras partes. La resonancia es indispensable en los tumores. Es indispensable porque uno tiene que saber cómo está el compromiso de los discos, el canal medular, las articulaciones. La resonancia tiene que ser hecha con medio de contacto. Aporta información de los tejidos y va a ser capaz de diferenciar si esto es un tumor, si es una infección, si es una fractura. ¿Se dan cuenta? Te da mucha información. Pero todos los exámenes que yo les he dicho tienen su función dentro de la etapificación del tumor. Acá no hay ninguno más importante que otro. Todos tienen su rol. Para los que tienen acceso en los hospitales de las clínicas privadas, hoy en día, para hacer una buena etipificación se está utilizando el PET. El PET-CT, que es un barrido completo de todo el cuerpo con un marcador especial que te vaya a marcar la actividad, el aumento de la actividad metabólica en alguna parte. Y tú podías encontrar, en vez de hacerle un escáner de tórax, abdomen, pelvis y una resonancia de la columna completa, que es lo que podemos hacer en los hospitales públicos, es mucho más fácil de repente decir, ¿sabes qué? En una clínica, algún acceso a un paciente que tiene luz, hacerse un PET. Es hiper caro. Hiper caro, te cuesta alrededor de entre 800 lucas y $1 millón. El puro examen. Entonces te das cuenta que en un hospital público no vamos a tener acceso a eso. Pero en una clínica, donde me llega un paciente con un tumor, puta, lo primero que hago, PET. Ni escáner, PET. Y de ahí me voy estudiando focalmente qué es lo que es. Finalmente, para poder saber la etiología, hay que hacerle una biopsia. Y las biopsias en general pueden ser de dos tipos. Uno puede decirle al radiólogo intervencional que bajo el escáner le haga una punción. La gracia de esa punción es que es mucho más localizada, es mucho más fina, es más sensible. El problema que tenemos con esta cuestión es que los radiólogos utilizan, son minitas. Utilizan un trocar de 2-3 milímetros. Y habitualmente el resultado es escasa muestra. Porque nosotros los traumatólogos utilizamos un trocar. Cuando yo la tengo que hacer abierta, porque la biopsia que se le tomó al paciente es una biopsia que es escasa, yo le hago abierta, le meto el pedículo y como casi poniéndole un tornillo pedicular, le saco un trocar de 3 milímetros, un tremendo filete de hueso, que sí me alcanza. El problema es que a veces están en el centro del cuerpo vertebral y la angulación es un poco peligrosa hacerlo a los niños. Por lo tanto, a veces es mejor hacerlo bajo función, dependiendo cómo les salga más fácil. Obviamente que hay que tener en cuenta la cirugía definitiva, porque si es un tumor primario, que de maligno pasa igual que los otros sarcomas de la rodilla. Tiene que hacer una incisión donde yo cuando vaya a hacer la cirugía definitiva tiene que ser reseccionando el lugar por donde entré la biopsia. Por eso tienen que pensar y tienen que tener un probablemente sexto. Y la biopsia tiene que ser siempre pensando en probablemente sexto. Y siempre es bueno hacer una biopsia a pesar de que uno tenga un primario conocido, porque existe un 10% de los pacientes que tienen un segundo primario. Por lo tanto, siempre es bueno tener una biopsia para poder definir qué es lo que hay que hacer. Entrando al terreno de los tumores, y ese es el estudio que uno tiene que hacer, los tumores en general dijimos que el 5% de ellos iban a ser primarios. Y de los primarios vamos a tener tumores benignos y tumores malignos. Tumores benignos que habitualmente están en los arcos posteriores, excepto el TCG
que puede estar en el cuerpo vertebral, o malignos, que habitualmente están en el cuerpo vertebral. Como son el 5%, y ustedes lo van a ver con suerte, y cuando ven una cuestión se van a asustar tanto que lo van a desviar, no se lo voy a pasar. Vamos a pasar a las metástasis. Porque esta cuestión es, insisto, a traumatólogo. Ustedes va a ser muy raro que vean un tumor primario. Y cuando lo vean, lo primero que van a hacer es derivarlo. Pero ojo, yo ya les dije, si ven un tumor, piensen que es una metástasis. No piensen en otra cosa. Una metástasis. 70% de las veces la van a chuntar. Las metástasis en la columna, fíjense, el esqueleto es el tercer sitio más importante para hacer metástasis. Primero está el pulmón, segundo el hígado, tercero está el hueso. Y del esqueleto, la columna es el sitio de predilección para esta cuestión. Y eso fundamentalmente por la irrigación que tiene el hueso. 20 a 40% de los pacientes con cáncer van a presentar lesiones vertebrales. No es poco el porcentaje de un paciente con cáncer que va a tener una metástasis. Pero ojo, solo el 5% de este 20% van a ser sintomáticos. Por lo tanto, se nos van a pasar muchísimo cuando tenemos, para los oncólogos se les pasa muchísimo. Y si no le hacen una buena terrificación, se les va a pasar un tumor en la columna. Cuando piensen que un paciente tiene una metástasis, es un paciente que llegamos tarde, etapa 4, para todos los casos. Metástasis significa llegamos tarde, la enfermedad está avanzada, no le aumenten la expectativa a los pacientes. Es que sabéis que es una metástasis única, no importa, llegaste tarde. No, es que vamos a hacer una resección y esta paciente va a quedar espectacular. Créanme que yo he visto pacientes que con metástasis único hacen una resección de cuerpo vertebral y a los 2 meses aparece toda la columna llena de metástasis. Llegamos tarde. Por lo tanto, el tratamiento de las metástasis es netamente paliativo. O sea, nosotros no somos los dueños del paciente, el dueño del oncólogo. Nosotros tratamos lo que hay. ¿Cuáles son las bases del tratamiento de las metástasis? 1, controlar el dolor. Mejorar la calidad de vida fundamentalmente. Mantener o restaurar la función neurológica. Acuérdense que está en la columna. Una lesión puede provocar o radiculopatía, o mielopatía, o compresión medular progresiva. A lo mejor controlar el tamaño del tumor. Bajamos un poquito la masa tumoral para mejorar un poco la calidad de vida, el tratamiento adyuvante y la estabilización de los segmentos comprometidos. Con esto finalmente lo que hace es mejorar la calidad de vida de lo que le queda al paciente por vivir. El tratamiento hoy en día se puede hacer solo radioterapia, se le puede hacer una cirugía, mega cirugía, así sacándole todo el cuerpo vertebral, poniéndole una caja, muchos huesos y tornillos. Pero también podemos hacer cositas mínimamente invasivas, rellenar el hueso tumoral con cemento, el mismo cemento muy parecido al páramo que utilizan para prótesis de cara, nosotros lo utilizamos en la columna un poco más adaptado porque tiene un poquito más de biocontraste. O incluso hoy en día lo que la lleva es la radiocirugía. La radiocirugía que es la radioterapia pero más focalizada en el segmento de la columna. Pero esto en Chile es más difícil de acceder. Hay un par de centros que lo tienen. ¿Las Condes que lo tienen? Y creo que lo tiene la DAVE. El resto de los centros tenemos que hacer radioterapia convencional. En el hospital público, bien, solo radioterapia convencional cuando llegan a hacerse radioterapia. En general, uno puede agarrar los tumores vertebrales y hacer múltiples clasificaciones. Pero créanme que la toma de decisión, las clasificaciones, todas las clasificaciones que existen, Tomita, Tokuhashi, SINS, NOMS y todo lo que ustedes quieran tener, no te da la capacidad de determinar qué vaya a hacer, sino que te orienta fundamentalmente a qué podrías hacer. Pero ningún estudio te va a decir qué es lo que hay que hacer. Los tratamientos siempre son complejos e integrales. Complejos porque es un paciente que no solamente tiene un tumor en la columna, sino que tiene un tumor sistémico que le está provocando una repercusión en la columna. E integrales porque el jefe el que encabeza el manejo de un paciente tumoral no es el traumatólogo, no es el especialista en columna,
es el oncólogo. El oncólogo es el que le dice al paciente cuánto va a vivir, el oncólogo es el que te dice si te da o te da, y uno aporta. Esté o no esté de acuerdo con el oncólogo, pero el oncólogo finalmente es el que tiene que ir a la luz. Ahora, nosotros sabemos que los oncólogos son gallos que lo encuentran todo bien. El paciente que estaba boqueando, ¿cuánto va a durar? Un año. Y me dice está así como los presentes. Entonces, sí, no, yo creo que la capacidad de poder determinar cuánto va a vivir es bien difícil. Porque un oncólogo que dice, ¿sabes que si yo le hago un tratamiento a este paciente que tiene una metástasis dorso lumbar y le corto el cuerpo de aquí para abajo, va a vivir 3 meses más? ¿A expensas de qué? ¿A expensas de que no tenga de aquí para abajo? ¿A expensas de que esté en una cama, sí, porque ya no se puede mover? Acabamos de ingresar, tengo un conocido que se ingresó con un tremendo tumor cerebral. Tremendo tumor cerebral, maligno por todas luces, necrosis que le agarra todo el lóbulo frontal, así, no. Los neurocirujanos quieren operar, porque le dijeron que podían durar un poco más. Pero si operáis un tremendo tumor frontal, le vaya a sacar la mitad del lóbulo frontal, los pacientes van a quedar frontalizados, no van a poder hablar. Pues el núcleo del habla está por ahí. Van a quedar frontalizados, van a decir, lo que puede hablar, van a decir pura hueá. Y no van a tener filtro. Y ese paciente probablemente va a tener déficit neurológico y va a estar en cama. Por lo tanto, sí, va a durar 3 meses más. ¿A expensas de qué? Por lo tanto, uno tiene que ser bien cauto con esta, y la conversación definitivamente uno tiene que hacerla con el oncólogo. Por lo tanto, esta difícil interpretación tiene que ser en conjunto. La toma de decisión no la tomen ustedes, tómenla en conjunto. Existen múltiples clasificaciones. Yo les aconsejo utilizar la más sencilla. Utilicen esta, el tomita, que no es la mejor de todas, pero por lo menos les va a orientar qué le va a pasar, porque todo el tomita tiene que ver con el crecimiento, la velocidad de crecimiento tumoral. Si pacientes tienen un crecimiento rápido, moderado o lento. ¿De qué depende? Del tipo tumoral. Fíjense, crecimiento lento, el cáncer de tiroides, la próstata, la mama, los que crecen más o menos, el riñón, el útero, y los que son súper rápidos, súper crecedores, así como el estómago, pulmón. Entonces te va a decir a qué velocidad va ese tumor. Y además, súper fácil decir si es que las lesiones que tiene son únicas o múltiples, y si son tratables o no tratables. Te da un puntaje, sumáis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, y aquí podéis determinar. Y los pacientes que están en el 10 son pacientes que hay que darle el óculo frontales. Y los pacientes que están con muy poco tomita, ese paciente uno dice, a este podemos ayudar un poco más. Eso te da una orientación, no te dice qué hacer, pero por lo menos si tú decís, ¿sabes que yo me quiero aprender una clasificación? Cuando tengo un paciente con una metástasis, utiliza esa, no es la mejor. Lo utilizáis esa y se la mandáis al equipo columna. Porque nosotros podemos utilizar otro, que es el Tokuhachi, que tiene que ver con la calidad de vida, cuántas metástasis, más criterios que también te dan un puntaje y también te dice para dónde va la micro. Pero hoy en día se está utilizando una clasificación que se llama el NOMS. Y el NOMS tiene que ver cómo está el estatus neurológico, cómo está la parte oncológica, de acuerdo a si es radiosensible, radio resistente, si es con quimioterapia sensible, qué nivel de quimioterapia le puede dar, o sea, el tratamiento que da el oncólogo, qué grado de estabilidad mecánica tiene, qué enfermedad, cómo está la enfermedad sistémica del resto, y con eso nosotros tomamos una determinación. Y cuando estamos en la duda, los traumatólogos podemos utilizar en algunos casos esta cuestión que da la capacidad mecánica de una vértebra de aguantar estar o no estar parada. Pero yo les sugiero no pesquen esto, lo que pesquen ustedes, esta también es una cuestión de clasificación que ustedes la podrían guardar, el CINS, porque en el CINS te va a decir, ¿sabes que la vértebra que tiene el paciente tengo que dejarlo como con corsé o lo camita hasta que llegue el traumatólogo? También, y son re fáciles de hacer. Fíjense, son solo score y de acuerdo a dónde están. No tienen grandes problemas. Y con eso uno puede identificar, ¿sabes que este está que se quiebra? Mejor lo inmovilizo y lo derivo. Y el tumor que tiene no es tan malo, entonces lo derivo más rápido. Pero ¿sabes que este está que se quiebra, pero tiene un 10 de tomita? No, ni se apure. Le van al doctor así como que ya viene, tranquilo. Y aquí te dan los niveles, de 0 a 6 te dice que es una vértebra estable, de 7 a 12 te dice que es indeterminada, y mayor a 13 te dice que francamente es inestable. O sea, mantente atento ahí.
La evaluación sistémica es algo que sí tienen que hacer, y eso habitualmente lo hacen con los oncólogos, en donde que sirve para la toma de decisiones. Se basa en la capacidad de si el paciente va a tolerar o no una cirugía. Tiene que ver con el estudio de diseminación, las comorbilidades y la histología. Lo mismo que le estaba diciendo recién con el número. Entonces, nosotros después de que evaluamos todos los parámetros, podemos agarrar todos estos parámetros, juntarlos e ir tomando decisiones. Decisiones que son quirúrgicas o decisiones que son de tratamiento médico. No, hay que hacerle una radioterapia, una radiocirugía, o hay que hacer una cirugía de separación para poder hacerle una radioterapia. Cirugía de separación significa que yo tengo tanto tumor que me está apretando la médula, que yo le saco tumor por un lado, tumor por el otro, dejo la médula más o menos libre para tirarle rayo a la vértebra que está afectada. Eso se llama una cirugía de separación tumoral. Pero eso ya es de resorte del especialista. Lo que yo te digo que en general la evaluación de un paciente con una metástasis ósea es multifactorial, no hay ningún protocolo que te diga qué hacer, y el tratamiento debe ser hecho en conjunto con el resto del equipo quirúrgico. En conclusión, un tumor de la columna, cuando hay, pensar siempre metástasis. Siempre tapificarlo, hay que hacerle una biopsia, y la terapia integral multidisciplinaria es indispensable para este público. Gracias. Vamos a dejar la clasificación para la vuelta del café. Como la clase de farmacología se hizo ayer, tenemos ese tiempo para hacer la clase.